El no saber cómo funciona un seguro de compensación para el trabajador, conocido también como Workers' Comp, ha llevado a la ruina a miles de compañías. Es por eso que en este episodio te explico cómo funciona una aseguranza de Workers' Comp. Hola y bienvenidos a este episodio de Y tú también puedes. Les saluda su amiga Miriam Genet. El tener empleados en una compañía puede ser una experiencia remuneradora. Sin embargo, esto conlleva una gran responsabilidad, sobre todo en lo que tiene que ver con los accidentes de trabajo. Ahora, hablar de empleados y de una aseguranza de Workers' Comp es un tema extenso, así que en este episodio me voy a concentrar en explicarles cómo funciona exactamente una aseguranza de Workers' Comp. Hablemos primeramente acerca de cuál es la función de la aseguranza de Workers' Comp, o sea, ¿para qué sirve? Bueno, miren, una aseguranza de Workers' Comp nos protege para en caso de que alguno de nuestros empleados tenga un accidente de trabajo, la aseguranza se encarga de cubrir tanto los gastos médicos como también los wages o compensaciones perdidas durante el tiempo que nuestro empleado estuvo lastimado o que no pudo trabajar. Ahora, hay beneficios temporales y hay beneficios permanentes. Por ejemplo, en caso de que nuestro empleado llegue a estar bajo una discapacidad temporal, es decir, que él tuvo un accidente y temporalmente no puede trabajar por 1 o 2 semanas, entonces entran ciertos beneficios temporales. Ahora, pudiera ser el caso en el que ocurriera un accidente grave de trabajo y nuestro empleado decida contratar a un abogado para que lo represente durante el proceso de su reclamo. Ahora, si ese fuera el caso, nuestra aseguranza de Workers' Comp también se encargaría de cubrir todos los costos legales en lo que tiene que ver con el proceso de ese reclamo. Ahora, ¿cómo se calcula el costo de una aseguranza de Workers' Comp? Bueno, miren, generalmente se basan en 2 factores principalmente. Uno de ellos es el total de wages, salarios o compensación que nosotros vamos a pagar durante un año. Generalmente ese año parte a partir del momento que nosotros establecemos la póliza. El otro factor se basa en una prima o en una tarifa o en un porcentaje, que se establece mediante varios códigos nacionales. Ahora, este es un tema complejo, pero generalmente, ¿verdad? Esos códigos tienen que ver con, número 1, el tipo de trabajo que nuestro empleado está realizando. Cuáles son los riesgos, cuántos accidentes hay, ¿verdad? En ese tipo de trade o en ese tipo de posición que nuestro empleado está desempeñando. Si nosotros trabajamos en una zona de riesgo, ¿verdad? Cuáles son los porcentajes de que él vaya a tener un accidente. Entonces, todos estos factores, ¿verdad?, de riesgo se toman en cuenta para poder establecer cuál va a ser nuestra tarifa o nuestro rate. Entonces, miren, para que les quede un poquito más claro, básicamente cuando nosotros establecemos la póliza se nos pregunta cuántos empleados tenemos y cuáles son las diferentes posiciones o las posiciones que ellos desempeñan. Ahora, esto puede variar de compañía a compañía. Por ejemplo, hay compañías de construcción que tienen personas que se dedican a la labor, pero tienen también otras personas que son electricistas o tienen otras personas que son plomeros. Entonces, pues en ese caso se tiene que establecer detalladamente, tengo 3 plomeros, 3 electricistas, esto es lo que ganan los plomeros al año, esto es lo que ganan los electricistas, porque dependiendo de la posición es el riesgo que ellos tienen al estar ellos trabajando o operando, ¿verdad? Entonces, obviamente, una persona que trabaja en un trabajo de oficina, podríamos decir que tiene menos riesgo de tener un accidente grave que una persona que está manejando una maquinaria pesada, ¿cierto? Entonces, es por eso que las compañías de aseguranza han establecido, ¿verdad?, todos esos factores de riesgo que les comentaba, y entonces ellos se encargan de darnos a nosotros o de asignarnos, ese porcentaje que nosotros vamos a pagar sobre los salarios que nosotros pagamos. Ahora, en la mayoría de los estados, el dueño de la compañía puede optar por permanecer fuera de la aseguranza de Workers' Comp, es decir, que su salario no se tome en cuenta para calcular el costo de una póliza. Obviamente, si ese fuera el caso, ¿verdad?, y el dueño llega a tener un accidente de trabajo, pues él no estaría cubierto bajo la póliza. Entonces, eso es algo que se deja a discreción, ¿verdad?, de la persona o del dueño, ¿verdad?, que está estableciendo la póliza, si él quiere formar parte de la póliza o no. Entonces, por ponerles un ejemplo, supongamos que nosotros queremos una aseguranza para cubrir los salarios de nómina de $100,000 durante un año.
Entonces nuestra aseguranza decide que nuestra prima, ¿verdad?, según el trade que nosotros hemos establecido, es del 5%. Entonces se multiplica ese 5% por los $100,000. Entonces este porcentaje, que en este caso serían alrededor de $5,000, se divide entre los plazos sobre los cuales nosotros vamos a pagar nuestra aseguranza. Entonces si nosotros la vamos a pagar en un plazo de 12 meses, puede que nuestra aseguranza nos cueste como $416 más o menos, ¿verdad? Dividiendo los $5,000 entre los 12 meses. Ahora, este es un ejemplo solamente porque, como les digo, dependiendo del ramo al que ustedes se dediquen, es el diferente tarifa, ¿verdad?, o la prima o el rate al que ustedes les van a asignar, y obviamente dependiendo de los salarios que ustedes paguen durante el año, pues es lo que ellos se van a basar para darlos a ustedes el costo. Ahora, podríamos decir que en circunstancias ideales todas las compañías deberían de tener una aseguranza o un seguro de compensación para sus trabajadores. Sin embargo, este no siempre es el caso. Pero en lo que tiene que ver con los proyectos comerciales, esto es algo que es mandatorio o requerido por la ley, puesto que sabemos que en ese caso, ¿verdad?, estamos trabajando con una compañía millonaria donde muchas veces no somos nosotros la única compañía que está trabajando ahí, sino que hay otras compañías que están haciendo el trabajo al mismo tiempo que nosotros, y podríamos decir que los factores de riesgo aumentan. Y en el momento que nosotros ponemos los pies o pisamos, ¿verdad?, un proyecto comercial, podríamos decir que nos convertimos en responsabilidad de la compañía que en este caso nos está dando el trabajo en caso de que llegara a ocurrir un accidente. Ahora, ¿se imaginan el riesgo que tendrían ellos en el caso de que una persona, al poner los pies o pisar, ¿verdad?, lo que viene siendo la propiedad o el lugar donde estén ellos trabajando, y si esa persona llegara a tener un accidente y llegara a demandar a la compañía y la compañía no tuviera la aseguranza, esto fácilmente los podría poner en la bancarrota? Es por eso que todos ellos se encargan de tener sus aseguranzas, ¿verdad?, debidamente establecidas. Ahora, como les comenté al principio, ellos compran la aseguranza según los salarios que ellos van a pagar, es decir, ellos están protegiendo a sus trabajadores. Pero cuando ellos empiezan a contratar a compañías pequeñas para que puedan realizar otros tipos de trabajo en esa propiedad, entonces ellos se encargan de asegurarse de que esa compañía pequeña traiga su aseguranza de Workers' Comp para proteger a sus trabajadores. Ahora, hay muchas compañías nuevas que han aprovechado la oportunidad, y cuando han entrado a trabajar a proyectos comerciales, esto les ha abierto las puertas a mucho más trabajo que les ha permitido establecerse y llegar a crecer como compañía. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis aquí. Muchas compañías se retienen de entrar en proyectos comerciales por no agarrar ese seguro de compensación para el trabajador, ya que se les hace muy caro o piensan que es mucho dinero. Pero yo quiero decirles una cosa. En el momento que ustedes están haciendo una propuesta para un trabajo comercial, las ganancias o su margen de ganancias debería de cubrir esa aseguranza de Workers' Comp. O sea, su costo debería de estar ya incluido en la propuesta. Entonces ese dinero podríamos decir que no va a salir de su bolsa, sino que tiene que salir del margen de ganancias que ustedes han establecido para ese tipo de proyectos bajo los cuales ahora ustedes van a trabajar. Y obviamente pues esto es un tema extenso, ¿verdad? Pero quiero que ustedes por favor lo tomen en cuenta, que todo este costo de aseguranza, ¿verdad?, debe de estar cubierto bajo su propuesta también. Ahora, con esto no estoy diciendo que, por ejemplo, no, pues tu aseguranza te cuesta $5,000 al año, entonces hazle tu propuesta bajo lo que le vas a cobrar más los $5,000. Obviamente este no sería el caso, ¿verdad?, porque pues depende de lo que va a durar el proyecto. Y pues este es un tema para el cual me gustaría hacerles un video más adelante, posteriormente, pero eso es algo que básicamente quiero que ustedes tengan en cuenta, que en realidad el costo de esa póliza debería de estar cubierto bajo la propuesta, ¿verdad?, de trabajo que ustedes van a establecer con estas compañías comerciales. Ahora, ¿qué es lo que lleva a la ruina a miles de compañías cada año? ¿Los accidentes de trabajo? No necesariamente. La mayoría de las veces es el no saber calcular cuál es el total de compensación o de salarios que ellos van a pagar durante un año fiscal o durante el año fiscal que va desde el momento en que se establece la póliza. Ahora, a veces también puede ser culpa de la persona que nos vendió la aseguranza, y esta la podemos nosotros adquirir directamente con la compañía o lo podemos hacer mediante un broker o un agente de seguros. Y muchas veces lo que ellos quieren en ese caso es vendernos la póliza.
Y a veces ellos, por hacernos un favor, ¿verdad?, nos calculan o nos hacen una calculación de salarios baja, o tal vez nosotros les dimos una cifra, ¿verdad?, baja, y nuestros salarios llegan a ser 3-4 veces más. Entonces, partiendo del ejemplo que les puse hace rato, imaginemos que nosotros solicitamos una aseguranza de Workers' Comp y decimos que nosotros vamos a pagar un total de $100,000 en salarios durante el año fiscal a partir del momento en que nosotros establecemos la póliza. Se nos asigna una tarifa o un rate del 5%, entonces nuestra póliza nos sale $5,000 por ese año, ¿verdad? Y ya sea que la hayamos pagado en total, ¿verdad?, de un jalón, o la hayamos pagado en plazos, ¿verdad?, esos $5,000 durante el año. Ahora, a la vuelta del año, viene un auditor y empieza a revisar todos nuestros récords de nómina. Entonces, el auditor se da cuenta que nosotros no pagamos $100,000 en salario, sino que pagamos $500,000. Entonces, en realidad, nosotros debimos de haber pagado, por así decirlo, 5 veces más, ¿verdad?, lo que había sido el costo de nuestra póliza. Entonces, al final de la auditoría, de repente le dicen al dueño de la compañía, ¿sabes qué? Como pagaste $400,000 de más en este caso, porque pues él pagó una aseguranza de $100,000, ¿verdad?, pero su total fueron $500,000, entonces me debes la diferencia, que son esos $400,000, entonces me debes un total de $20,000. Entonces, ¿se imaginan? A veces el dueño no está preparado porque tal vez él ya volvió a invertir ese dinero y simplemente no lo tiene. Ahora, pudiera ser que la aseguranza le hiciera un plan de pagos, ¿verdad? Pero normalmente, si la persona no paga o no paga ese dinero, no puede tener un seguro de compensación para el trabajador, o no se lo van a dar. Y en este caso, pues no puede volver a pisar, ¿verdad?, lo que vendría siendo el campo comercial. Y si ese fuera el caso, ¿verdad?, y su única fuente de ingresos eran todos estos contratos comerciales, pues vemos cómo esto fácilmente puede poner, ¿verdad?, en la ruina a miles de compañías y dejarlos prácticamente sin trabajo. Ahora, otro factor, ¿verdad?, que tampoco se toma en cuenta es que, como comenté al principio, acuérdense que la aseguranza se basa en compensación y en salarios. Entonces, si yo decido contratar a un trabajador independiente para que trabaje para mí durante el año, suponiendo que yo soy plomero, ¿verdad?, y yo me dedico a hacer tuberías, pero de repente me salen algunos trabajos donde ocupo la ayuda de un electricista. Entonces, ese electricista va y me ayuda a hacer ciertas conexiones o ciertos trabajos durante el año, ¿verdad? Y yo a él le pago cierto tipo de compensación porque él es independiente, él no es mi empleado. Entonces, yo a él no le pido un seguro de compensación y él tampoco tiene una aseguranza. Entonces, en el momento que ese trabajador independiente está pisando mi propiedad o la propiedad bajo la cual yo estoy trabajando, es mi póliza la que está corriendo el riesgo. Entonces, cuando se nos hace la auditoría, también se toman en cuenta todo ese tipo de compensación que hicimos o que dimos a personas que son trabajadores independientes. Entonces, en el momento que nosotros establecemos una póliza de Workers' Comp, nuestros trabajadores independientes también deberían de tener su propia póliza, porque nosotros estamos estableciendo la póliza para cubrir a nuestros empleados. Nosotros estamos proyectando, ¿verdad?, el costo en el total de nuestros empleados, las personas que trabajan para nosotros, bajo las cuales nosotros queremos cubrirlos o protegerlos. Ahora, en el caso de las personas que son trabajadores independientes, ellos deberían de tener la suya propia. Si ese no fuera el caso, entonces ellos tendrían que firmar un waiver, o básicamente es un documento legal donde ellos básicamente dicen que ellos están pisando, ¿verdad?, nuestra propiedad o la propiedad bajo la cual, ¿verdad?, nosotros estamos trabajando bajo su propio riesgo, y en caso de alguna demanda o algún accidente de trabajo, pues ellos no tendrían o no recibirían ningún tipo de compensación. Ahora, alguien pudiera razonar, bueno, pues lo que puedo hacer es contratar a algunas personas como trabajadores independientes, así yo no tengo que comprar una póliza por tantos salarios o tanta compensación y me sale más barato. Al cabo me llena esa declaración de trabajador independiente o ese waiver, y así yo puedo seguir trabajando en proyectos comerciales. Sin embargo, debido a todo este tipo de fraudes, ¿verdad?, las aseguranzas ahora ya están más al pendiente. Es por eso que una vez que nosotros contratamos a un trabajador independiente, nuestras aseguranzas nos piden 3 cosas para comprobar que la persona realmente es un trabajador independiente. Y esto sería su seguro de liability o su liability insurance,
su W-9, donde él se hace responsable por los wages o la compensación que él le estamos pagando ante el IRS, y lo que viene siendo su aseguranza de Workers' Comp. Y en el caso de no tenerla, pues que él nos firma, ¿verdad?, esa declaración de trabajador independiente. Entonces, ¿cómo podemos nosotros prevenir que una aseguranza de Workers' Comp nos lleve, por así decirlo, a la ruina, o que el mal manejo de una aseguranza de Workers' Comp nos lleve a la ruina? Bueno, básicamente siendo honestos y realistas en cuanto a los salarios que nosotros vamos a pagar durante el año. Es mejor muchas veces irnos un poquito más arriba, ya que si nos fuimos muy arriba y suponiendo que nosotros pagamos una nómina menor del costo que nosotros establecimos, al final de la auditoría la aseguranza debería de regresarnos esa diferencia que nosotros pagamos. Una vez más, regresando al ejemplo de $100,000, si nosotros establecimos una póliza de $100,000 y al final del año nosotros solamente pagamos $70,000, entonces esos $30,000 de diferencia, ¿verdad?, multiplicados por la prima o la tarifa que se nos dio, nuestra aseguranza básicamente nos da un cheque donde ellos nos regresan esa diferencia. Ahora, una sugerencia que yo les doy es que una vez que ustedes hayan establecido su póliza, ¿verdad?, y hayan decidido cuál es más o menos el total de salarios o compensación que ustedes van a dar, que ustedes monitoreen en el lapso de 6 meses, ¿verdad?, y vean más o menos cuánto es lo que ustedes han pagado en compensación en salarios o en esos 6 meses, y ver, ¿verdad?, si ya están llegando a ese límite, o entonces si ustedes tendrían que tal vez incrementar el valor de su póliza para que al final no llegue a convertirse en una carga, ¿verdad?, si ustedes no calcularon bien el total de salarios que ustedes pagan durante el año. Entonces, una vez más, a manera de resumen, es importante que sean realistas en lo que tiene que ver con la compensación que ustedes van a dar a sus trabajadores o empleados. Y otra cosa que también es importante es que establezcamos los diferentes traits, ¿verdad? A veces hay personas que piensan que la aseguranza no se va a dar cuenta, pero yo les digo que las aseguranzas son compañías millonarias y ellos han gastado todos esos recursos para poderse proteger de todas estas líneas grises que pudiéramos decir que existen, y sí se llegan a dar cuenta. Entonces es mejor que digamos la verdad y seamos honestos, y de esa manera pues podemos dormir tranquilos, placenteramente, sabiendo que estamos haciendo las cosas bien, que nuestros costos están cubiertos en nuestras propuestas y que no vamos a tener una sorpresa al final del año donde la aseguranza nos salga: ay, me debes $20,000, $30,000 de diferencia. Si van a contratar a una persona que es un trabajador independiente, entonces la persona deberá de presentarles su aseguranza de liability, su W-9 y su aseguranza de Workers' Comp. En caso de no tener una aseguranza de Workers' Comp, entonces la persona deberá de llenarnos esa declaración de trabajador independiente para nosotros estar, por así decirnos, protegiendo nuestra póliza y que nosotros no nos vayan a salir con una sorpresa de que por los $40,000 que le pagamos, por ejemplo, a esa persona, ahora nosotros tengamos que pagar la prima sobre ese dinero que nosotros le pagamos. Y bueno, pues esta es la información que quería compartir con ustedes. Espero que este video les haya sido útil. Si es así, regálenme un like y no se olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita si les gustaría recibir recursos e información acerca de cómo pueden establecer un negocio, hacerlo crecer y llegar a tener éxito en los Estados Unidos. Muchas gracias por todo el apoyo y los comentarios que me dejan. Yo leo cada uno de sus comentarios y trato en lo mejor que puedo en contestar sus preguntas. Así que una vez más, gracias por el apoyo. Muchas gracias por acompañarme una vez más a este programa, y tú también puedes.